Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una vez más a este espacio de encuentro que nos ofrece Aluex, donde seguimos apostando por el conocimiento, por el pensamiento crítico y por el diálogo sobre los grandes temas que afectan a nuestra sociedad. Como siempre, queremos agradecer de forma breve pero muy sincera el apoyo de las instituciones y entidades que hacen posible este ciclo de conferencias, con especial mención a la Diputación de Albacete, a la Fundación Global Caja y a la Tribuna de Albacete también, que nos hace hueco cada semana en sus páginas. En la sesión de hoy tenemos el privilegio de contar con una destacada figura del ámbito jurídico y académico, María José Romero Ródenas. Ella es catedrática de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha y cuenta con una amplísima trayectoria docente, investigadora e institucional. A lo largo de su carrera ha desempeñado importantes responsabilidades académicas y ha participado también en numerosos proyectos de investigación, contribuyendo de manera decisiva al estudio del derecho del trabajo, la igualdad y la protección social. Su labor ha sido reconocida con distintos premios y distinciones, reflejo de su compromiso social y los derechos de las personas. La conferencia que hoy nos trae lleva por título «La seguridad social y las pensiones son un derecho, no un privilegio», un tema de enorme relevancia en nuestra sociedad actual. En ella abordará la importancia de la seguridad social como uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar, reflexionando sobre su carácter de derecho universal y sobre los retos a los que se enfrenta en el presente y también en el futuro. Sin duda será una charla que nos invitará a pensar, a comprender mejor nuestro sistema de protección social y a valorar su papel en la construcción de una sociedad más justa y también más igualitaria. Y ahora sí, les dejo con María José Romero Ródenas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es una gran alegría estar aquí hoy en Alues y bueno, en la Universidad de la Experiencia, ¿no? En esta asociación de amigos y socios de Alues. Quiero, pues antes de comenzar, agradecer la invitación expresa de su presidente, Juan José Caravaca, que hace muchísimos meses, yo creo que más de un año, fue a mi despacho de la universidad y yo le daba nombres, ¿no? Nombres, temas, etcétera. Pero bueno, me comprometí a estar hoy aquí, pues hace más de, yo creo que 14, 15 meses y el tiempo pasa y todo llega, ¿no? Bien, pues voy a hablar directamente de nuestras pensiones, voy a hablar también de la seguridad social, ¿no? Como no puede ser de otra manera, y cómo queremos organizarnos como una sociedad democrática y sobre todo como ciudadanos que queremos reconocer nuestros derechos tras haber trabajado pues una larga vida en una actividad laboral y que luego llega pues una edad en la que nos queremos jubilar. Pero no solamente la jubilación, sino también contar con el juego de las prestaciones del conjunto de la seguridad social que entran en funcionamiento cuando nacen las situaciones de necesidad. Me estoy refiriendo a la invalidez permanente, me estoy refiriendo a la viudedad, me estoy refiriendo al accidente de trabajo, a la enfermedad profesional, a las incapacidades temporales, al nacimiento y cuidado del menor, etcétera, etcétera. Eso es lo que engloba, ¿no?, el conjunto del sistema de prestaciones de la seguridad social. Hoy no vamos a calcular prestaciones, lo hago con mis alumnos continuamente. Hoy vamos a hablar de, como ha dicho muy bien la persona que me ha presentado, ¿no?, del sistema público de seguridad social, de las pensiones en una España donde, bueno, pues las mayores conquistas democráticas pueden servir de ejemplo para contribuir al crecimiento de este país. Y yo, sin ningún tipo de reparo, hablo de que una de las mayores conquistas democráticas en nuestro país es la configuración de un sistema público de seguridad social, como reconoce el artículo 41 de nuestra Constitución española y que voy a hacer referencia. Lógicamente, y
pese a que van a detectar mi optimismo hablando de la seguridad social de nuestro país, ese optimismo no desconoce, no quiere esconder los problemas actuales del sistema público de seguridad social. Entiéndanme. Yo lo que voy a hablar aquí es de un ámbito quizá menos conocido, como es la configuración de la seguridad social. Aquella persona que considere que todo lo que ha cotizado es suyo y que le corresponde todo lo que ha cotizado, porque yo tengo 30 y tantos años, 40 y tantos, 27, etcétera, eso no es seguridad social. Voy a hablarles de esa configuración, qué es el sistema de seguridad social y qué es un sistema de capitalización de ahorro. ¿De acuerdo? Esas son mis primeras reseñas. De verdad que soy optimista porque nuestro sistema, pese a que hemos oído por activa y por pasiva que el nacimiento, hay pocos nacimientos en España y hay mucho envejecimiento en España, muchas personas mayores, se ha hablado del déficit público de la seguridad social, no lo oculto, pero sin embargo, bueno, pues creo que dentro de esas teorías o argumentos catastrofistas les voy a plantear otra opción de la seguridad social para que ustedes, bueno, quizá luego en el debate podamos contrastar sus opiniones con una argumentación, ¿no?, de una persona que ha estudiado la seguridad social y que cree en el sistema público de seguridad social. Hoy no voy a hablar de las pensiones como un privilegio, es que yo he cotizado X dinero y es lo mío, lo que me corresponde. Yo lo que voy a hablar es del sistema de pensiones como un derecho de la ciudadanía, para que aquellas personas en situación de necesidad, jubilación, viudedad, incapacidad permanente, ante esas situaciones, bueno, pues el Estado, el sistema público de seguridad social, bueno, pues responda, resuelva, garantice una pensión y no una pensión mínima. La Constitución española, en su artículo 41, habla de que los poderes públicos garantizarán, leo textualmente, garantizarán un sistema público de pensiones suficiente. No es lo mismo suficiente que mínimo. Eso es un elemento que quiero que quede claro. Además, bueno, pues hablar del derecho a las pensiones no es un privilegio, porque hemos oído posiciones catastrofistas. En el año 2035 nadie va a cobrar pensión, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar? Se van a acabar las pensiones. ¿Y eso genera el qué? Pues eso genera zozobra y genera miedo. Miedo que se inculca a través de determinadas entidades, incluso internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como algunos bancos, algunas compañías de seguro, donde dicen: contribuir a un plan de ahorro para vuestro futuro, porque cuando lleguéis a cumplir X edad no van a quedar pensiones, no vais a cobrar las pensiones. Y eso genera, esa política catastrofista genera miedo, pero claro, la capacidad de ahorro va a depender de nuestro poder adquisitivo. ¿Quién va a poder tener un plan de ahorro? O bueno, si digo, ¿quiénes de aquí tenéis un plan de pensiones? Seguramente todos levantaréis la mano. Incluso yo tengo un plan de pensiones. Bueno, pues poquito, pequeñito, pero bueno, mi empresa, que es la universidad, así lo tenemos, ¿no? Así lo tenemos. Eso no es seguridad social. Eso es un sistema de capitalización. Quien más tiene para ahorrar, más puede aportar al sistema de capitalización. Y eso no es solidaridad. Eso no es universalidad. Eso es sistema privado, capitalización. Nuestro sistema público de seguridad social es un sistema de reparto. Muchos de vosotros cobraréis hoy una pensión de jubilación, quizá, ¿no?, la mayoría o un porcentaje elevado de las personas que integran esta sala está cobrando pensión de jubilación. Pero esa pensión de jubilación no se cobra por las cotizaciones que todos ustedes han cotizado durante una larga carrera. Esas pensiones de jubilación ustedes las están cobrando por los cotizantes de hoy. Es decir, es un sistema de reparto, es un sistema solidario. Hoy se pagan las pensiones de jubilación, ustedes cobran las pensiones de jubilación por los cotizantes. Mañana, a futuro, los
cotizantes de hoy cobrarán las pensiones de los cotizantes de antes. Y así, porque ese es un sistema solidario. Es decir, lo mío que he cotizado no es mío y me corresponde. Eso es un sistema de capitalización que no permite hablar de seguridad social. La seguridad social se compone de un sistema de reparto. Y ese reparto significa que las pensiones de hoy se cobran por las cotizaciones de hoy. Había una cifra publicada recientemente que en marzo ha habido en el cómputo de la Seguridad Social 22 millones de cotizantes. 22 millones de cotizantes. Eso es un elemento muy positivo tras la reforma laboral. También es un elemento positivo, y quiero también destacarlo, el plan de regularización de los inmigrantes de 500.000 inmigrantes, porque forman parte de la economía de nuestro país. Y esos 500.000 inmigrantes que van a ser legalizados van a cotizar a la Seguridad Social. Y eso es un elemento también muy importante. Yo quiero señalar también que, bueno, mayoritariamente, y abordaré a continuación más detalladamente lo que es el sistema de reparto, aquí les traigo yo unas cifras para que vean la situación en la actualidad. Una situación donde hoy España se pagan unos 14.307 millones de euros, ¿no?, del coste medio de las pensiones durante el mes de marzo del 2016. Estos datos están cogidos de la página web de la Seguridad Social, es decir, son datos oficiales. 9,4 millones de pensionistas y 10,4 millones de pensiones. Y pueden usted decir, ¿y esa cifra? Bueno, porque hay pensionistas que cobran 2 pensiones. ¿Y cómo pueden pensar que cobran 2 pensiones? Sí, porque hay pensiones que son compatibles. Quien cobra la pensión de viudedad porque ha fallecido su esposo y quien cobra la pensión de jubilación porque ha tenido una carrera laboral que le permite llegar a la pensión de jubilación. Esos son los datos también importantes. También señalar que el Estado español, cuando reconoce el artículo 41 de la Constitución española que las pensiones tienen que ser suficientes, y he añadido suficientes, significa algo diferente a mínimas. Bueno, pues en algunas carreras de cotización de personas trabajadoras a lo largo de su vida han cotizado tan poquito que su pensión se queda minúscula. El ejemplo paradigmático es los trabajadores autónomos que se jubilan o que se han jubilado en años anteriores y que sus cotizaciones a la Seguridad Social han sido bajas, porque entonces el marco legislativo de las cotizaciones a la Seguridad Social era así, se cotizaba por lo reglamentado en el marco legal correspondiente. Bueno, pues en ese caso, el Estado español, a través del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, articula lo que se denomina complemento a mínimos. ¿Qué significa el complemento a mínimos? Que aquellas personas trabajadoras que no hayan cotizado lo suficiente o en cuantías que no permita llegar a la pensión mínima, el Estado les complementa a mínimos a través de una cuantía que se denomina complementos a mínimos para llegar a completar la pensión mínima. Las pensiones mínimas todos los años se reglamenta a través de una orden y se publica en el Boletín Oficial del Estado. Miren ustedes, la pensión mínima de viudedad de menos de 60 años, una persona viuda, digo, viuda puede ser un viudo, puede ser una viuda, pero los viudos tienen pensiones de viudedad mucho más bajas que las viudas. ¿Y saben ustedes por qué? Porque las cotizaciones de las mujeres hoy día, a través de, pues de sus carreras, que han tenido que ser carreras paralizadas por la maternidad en muchos casos o por la parcialidad en otros casos, en cómputo total de la jubilación, de la viudedad, pues sale pensiones muy bajas. Bueno, en esos casos se complementan a mínimos y es la pensión prototipo del complemento a mínimos. La pensión mínima de viudedad de menos de 60 años está en tan solo 709 euros en el año 2006, muy por debajo
del salario mínimo interprofesional y muy por debajo de las pensiones de jubilación mínimas que se articula en el legislador. En principio, el sistema público español de pensiones, como he dicho, se articula con un sistema de reparto. Y nuestras pensiones hoy se pagan por los cotizantes. Y ese sistema de reparto no es asimilable a que cada trabajador o trabajadora tenga una hucha individual. La seguridad social no es una hucha individual. La seguridad social es un ámbito de protección solidario y universal entre generaciones. Y eso es seguridad social. Otra cuestión, otro argumento, formará parte del complejo de los planes de pensiones. Formará parte del sistema de capitalización. Cuanto más ahorro, más dinero tengo. Y cuando llegue la edad de jubilación, más dinero tendré. Pero claro, eso forma parte ¿de qué? De las rentas de cada persona, de la pertenencia a una clase social determinada, de unas retribuciones o de unos ingresos determinados. La capacidad de ahorro de un agricultor no es la misma que la capacidad de ahorro de un médico. Y eso forma parte de una apreciación de insolidaridad, que no se completa o no se comparte con el sistema de la seguridad social, donde se contribuye tanto el médico como el agricultor a las cotizaciones a la seguridad social. Y cuando llega el momento del hecho causante, como es la jubilación, se jubilarán en torno a las pensiones que el marco normativo a través del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el marco de las órdenes ministeriales anuales conformen las pensiones. Eso es seguridad social y creo que hay que determinar cuál es la diferenciación entre lo que es un sistema de capitalización de lo que es un sistema de reparto. La seguridad social no tiene un sistema de capitalización. Cuando dicen, no, es que yo he contribuido a la seguridad social durante 37 años y me corresponde la pensión máxima. Erróneo. Te corresponderá la pensión máxima atendiendo al hecho causante, a la carencia genérica, a la carencia específica y a la aplicación legal del marco normativo que se te va a aplicar cuando vayas a solicitar tu pensión. Esa es la realidad. Y esa pensión será pagada, será computada con las cotizaciones de ahora. Por eso es muy importante que los jóvenes trabajen y los jóvenes cotizan. Cuanto más se cotice, cuanto más contratos laborales haya en nuestro país, conforme vaya mejorando la economía, la productividad, etcétera, la caja única de la seguridad social se reforzará. Hemos venido del año 2011 de tener un déficit supermillonario de la seguridad social, más de 11.000 millones de euros de déficit público de la seguridad social. Cifras de esta mañana del portal de seguridad social, hay un déficit de un poquito más de 7.000 millones. Podrán decir ustedes, es una barbaridad. Por supuesto que es una barbaridad. Pero el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones no puede venir determinado porque hay muchos pensionistas que cobran mucho. Eso es un error. El problema de que hay muchas pensiones y que se pagan mucho dinero de las pensiones tiene que ser mejorado por la vía de ingresos públicos. Y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social no dice que las pensiones hayan que ser financiadas única y exclusivamente por cotizaciones. Se pueden financiar también por los impuestos. Hubo un borrador hace muchos años donde, bueno, pues una cuantía, un impuesto a la Coca-Cola de 0,34 céntimos de euro podía servir, es cierto, podía servir para financiar las pensiones. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social no establece como única fuente de financiación las cotizaciones. Claro, las cotizaciones en época de crisis económica, cuando hay altas tasas de desempleo, se resiente en la caja única de la Seguridad Social. Cuando la economía va bien, cuando hay muchos cotizantes, lo que se está produciendo es elevar el déficit de la caja única de la Seguridad Social. Pero también hay otro factor importante. Desde hace 50 años, bueno, pues conocíamos la pensión de viudedad y la pensión de jubilación.
o hace más 70 años, no 50 no, porque 50 está aquí a la vuelta de la esquina, hace muchos años. Sin embargo, ahora podemos hablar de un conjunto, una panoplia de prestaciones que sufraga la Seguridad Social enormes ante cualquier situación de necesidad. El permiso de maternidad. Ahora se habla del permiso por cuidado de menor. Se ha igualado entre hombres y mujeres ante el mismo hecho causante de tener un hijo. Tanto el hombre, el padre, como la madre tienen el mismo derecho. Antes, hace unas décadas, solamente el varón tenía 2 días de permiso y la mujer tenía ese permiso de 14 semanas. Ahora ambos tienen 19 semanas. Eso es un avance dentro de la protección de la seguridad social. O también el ingreso mínimo vital o la incapacidad permanente en sus diferentes grados, total, absoluta, gran invalidez parcial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es necesario mantener, bueno, pues esa idea, esa configuración política de que la seguridad social no es caridad, no es beneficencia, sino que desde luego forma parte de la garantía institucional de un Estado social y democrático de derecho como es España. Así se define en su artículo 1 de la Constitución española. Igualmente, bueno, pues señalar que las pensiones actuales son en realidad el resultado de un pacto solidario entre cotizantes presentes y pensionistas presentes. Pero claro, ¿ahí qué elemento subyace? ¿Qué elemento jurídico subyace? La solidaridad. Somos solidarios. Ahora, habrá aquí cotizantes que están trabajando, tienen que ser solidarios con los mayores. Y ese elemento, bueno, pues a veces se deforma o a veces pierde estabilidad, porque hay un elemento adicional en las nuevas generaciones donde se viene a señalar lo mío es mío. Yo quiero lo que he cotizado. Y eso no es seguridad social. El elemento de solidaridad intergeneracional es lo que hace viable y garantista el sistema público de pensiones. Y bueno, aquí traigo algunos datos. Es verdad que no voy a hacer una configuración de los regímenes de la seguridad social, pero muchos de vosotros perteneceréis a MUFACE. ¿Me equivoco? Bueno, pues MUFACE era un régimen vinculado exclusivamente a aquellos que accedían al cuerpo de funcionarios. Sin embargo, hubo una reforma en el año 2010 que partió de que a partir del 1 de enero del 2011, bueno, pues todos los funcionarios que accedieran con sus diferentes sistemas de ingreso a la función pública ingresarían automáticamente en el régimen general de la seguridad social. Por tanto, el sistema de MUFACE hoy en día, en 2026, es algo residual para los que quedan, para los funcionarios que quedan. Claro, el régimen de seguridad social de MUFACE es diferente al régimen general. Una persona que ha pertenecido al régimen de MUFACE se puede jubilar con 60 años. Una persona del régimen general de la seguridad social en el año 2026 no se puede jubilar con 60 años. Ahora veremos. También me pueden preguntar, bueno, ¿y la jubilación? ¿Qué hay de la jubilación? Bueno, pues el marco normativo de reformas de seguridad social ha sido espectacular en los últimos años. El Pacto de Toledo, que es es el pacto donde se da cobertura constitucional al sistema público de pensiones, están integrados todas las fuerzas políticas. Y lo que se hace en bloque en ese Pacto de Toledo es preservar la sostenibilidad del sistema público y realizar reformas que permitan entender y garantizar la viabilidad. Miren, hoy en el 2026 la Seguridad Social revaloriza las pensiones con el IPC. Y ustedes pensarán, ¿es normal? ¿No? ¿Es normal? Si he perdido poder adquisitivo y el IPC está en X, bueno, lo normal es que yo reciba una paga de la garantía o de lo no percibido atendiendo a la subida del IPC. Bueno, eso no siempre ha sido así. Nunca, no ha sido así.
la subida de las pensiones se buscó una fórmula que era proporción al envejecimiento, a los tiempos que me quedaban de vida, a la cotización realizada, etc. Se hacía una fórmula matemática que los juristas nunca entendimos y se revalorizaba el 0,25. ¿Saben ustedes lo que es el 0,25 de revalorización de la pensión? Pues es una pérdida de poder adquisitivo donde se transforma con el tiempo esas pensiones suficientes en pensiones mínimas. ¿Y qué conlleva? Pues conlleva el efecto de la privatización, no del sistema público de seguridad social, sino de la privatización del sostenimiento de mi vejez como consecuencia de la apertura, obligatoria o no, de un plan de pensiones que me pueda completar la pensión pública. Eso es un elemento también a tener en cuenta. En la pensión media, bueno, pues les traigo aquí la subida de la pensión media en el 2026 ha tenido un efecto del 2,7. ¿Qué es insuficiente? La guerra de Irak ha conllevado a un IPC, bueno, y otras consecuencias importantes en la economía mundial. Ya tenemos un IPC muy por encima del 2,7%. Eso se tendrá que ajustar. Luego, bueno, pues las pensiones, hay pensiones mínimas y pensiones máximas. La pensión máxima para clases pasivas roza los 3.300 euros. La pensión media de jubilación en España roza los 1.700 y pico euros. ¿Cuáles son las pensiones más bajas? Pues las de viudedad. Pero viudedad que reciben los varones como consecuencia de haber fallecido sus esposas. Porque esas carreras han sido más cortas, han tenido lagunas, han tenido parcialidad en el desempeño del puesto de trabajo y han sido mermadas en su cuantía por los requisitos de acceso. Bien, ¿por qué hablo de esta forma tan optimista de la seguridad social? Porque la seguridad social no es algo único y exclusivo que ocurre en nuestro país. Todos los países de la Unión Europea tienen seguridad social y todos mantienen un sistema público de seguridad social. ¿Y por qué? Bueno, pues porque lo dicen los tratados internacionales, no solamente nuestra Constitución española. Así lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce que la seguridad social es un derecho humano. Así lo dicen multitud de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que han sido ratificados expresamente por España. Y así lo dice también el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce que la seguridad social no es caridad, no es beneficencia, sino que es un verdadero derecho humano. Miren, desde una perspectiva progresista, que es la que yo argumento, pues las pensiones forman parte del núcleo duro de la ciudadanía social. ¿Ustedes ven pobreza? Pueden decir sí, pero si van a Latinoamérica, donde los sistemas de seguridad social se resienten porque son sistemas no de reparto, sino de capitalización, cuando se cierran las ciudades por la noche, se abre otra ciudad paralela de pobreza. En las calles, de personas buscando y rebuscando, de gentes que duermen en los portales de las calles. Y eso es pobreza. Nosotros no tenemos niveles de desigualdad, pero niveles de pobreza, como en muchos países de Latinoamérica, no lo tenemos. Y eso, fundamentalmente, es a través del sistema público de seguridad social. Porque igual que tenemos derechos civiles, tenemos derechos políticos, tenemos también derechos sociales. Y uno de los derechos sociales es, bueno, pues que los poderes públicos garantizarán un sistema público de pensiones. Hoy en día, me pueden poner algún ejemplo, pero hoy en día ninguna persona en situación de necesidad se queda sin cobrar una pensión. Porque junto al brazo contributivo, es el que he estado hablando hasta ahora, de cotizaciones, existe un brazo no contributivo. Es verdad que se tiene que reunir una serie de requisitos. Aquellas personas que no hayan contribuido todo el periodo de carencia genérica ni específica y llega la edad de jubilación, pueden acudir a una pensión de jubilación no contributiva. O si no pueden trabajar por una incapacidad permanente, a razón de enfermedad o de accidente, pueden acudir a una incapacidad no contributiva o el ingreso mínimo vital o cualquier otro tipo de prestaciones. Y eso es muy importante porque convivimos a través de un sistema que permite hablar de una garantía de ciudadanía y, desde luego, bueno, pues no caer
en la pobreza cuando no podemos trabajar porque hemos cumplido una edad avanzada. No he dicho la edad de jubilación, que no he hecho referencia todavía. Y no hay esas cifras de pobreza. ¿Cómo funciona nuestro sistema español para ir desmontando, bueno, pues esas falsas argumentaciones? Probablemente, si traen aquí ustedes un economista, esta conferencia tiene otro matiz totalmente diferente. Pero yo, como jurista, bueno, pues he intentado abordar desde la perspectiva de la ciudadanía y como valores éticos el reconocimiento de un derecho humano a la garantía de la seguridad social. Bueno, pues es un conjunto, ¿no? Como he señalado anteriormente, un conjunto de mecanismos públicos que protegen a las personas en situación de necesidad. ¿El riesgo durante el embarazo se protege? ¿Se protege la incapacidad temporal derivada de una enfermedad común, de un accidente de trabajo? ¿Se protege la incapacidad permanente, la total, la parcial, la gran invalidez? ¿Se protege además las prestaciones a favor de familiares o por hijo a cargo? ¿O se protege también el ingreso mínimo vital? Es decir, nuestra seguridad social no solamente ha ido evolucionando en la mejora de los requisitos para acceder a las pensiones, sino también en su conjunto. La seguridad social comprende un conjunto de prestaciones que hace 50 años no tenía. Es decir, hay una evolución dentro del ámbito objetivo de esa protección. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿cuál es el primer acto que hacen los padres cuando tienen un hijo? Aparte de ir al registro, lógicamente. Pues es inscribirlo en la seguridad social para que tenga la asistencia sanitaria. ¿Y la asistencia sanitaria es seguridad social? ¿Sí o no? Sí. Lo que pasa es que está descentralizada en las comunidades autónomas, en nuestro caso a través del SESCAN. ¿Cuál es el último acto que se hace cuando una persona fallece? Bueno, pueden ser varios. Solicitud del auxilio de defunción, ese que nos dan, pues que aquellos que se han enfrentado a un entierro, pues saben perfectamente que el auxilio de defunción no contempla ni siquiera el pago de una corona de flores, porque el ingreso es menor de 50 euros, el auxilio de defunción. Bueno, el último acto puede ser o bien el auxilio de defunción, o bien la solicitud de la pensión de viudedad, o bien la solicitud de la pensión de orfandad. Es decir, la seguridad social nos persigue desde que nacemos hasta que morimos. Y, por tanto, es una garantía institucional de un sistema público que debe de garantizar esas situaciones de necesidad. Bien, la seguridad social se comprende de entidades colaboradoras. He hablado de la asistencia sanitaria que está descentralizada. Antiguamente era el INSALU, cuando no se tenían las competencias en la comunidad autónoma. Ahora es el SESCAN, pero junto al SESCAN pues aparece el INS, que es el que gestiona las prestaciones, o la Tesorería General de la Seguridad Social, cuyas funciones son de financiación de la seguridad social. O también aparece pues, el sistema de informática del sistema de la seguridad social. Es decir, dentro del sistema de la seguridad social hay un paraguas protector para cubrir, bueno, o garantizar a través de esos recursos que estoy hablando, bueno, pues esos ingresos que desaparecen cuando la persona trabajadora, bueno, pues no puede trabajar o tiene una situación de vulnerabilidad o de desventaja. Aquel que tiene un accidente, aquel que tiene una enfermedad, aquel que se jubila. Y por tanto, esas situaciones tienen que tener un ámbito de protección social como no puede ser de otra manera. Lógicamente, ese sistema de protección social no quiero desconocer cuál es su regulación financiera hoy o su situación o salud financiera. Tenemos un importantísimo déficit público en materia de seguridad social. Pero ese déficit público en materia de seguridad social no debe de ser óbice para que se establezcan nuevas regulaciones que dificulten el acceso a las pensiones, en primer lugar. Segundo lugar, no puede ser óbice para que se reduzcan las cuantías de las pensiones. Y lo digo porque tanto los tratados internacionales en materia de seguridad social como el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social vienen a señalar que el sistema de fuentes de financiación de la seguridad social no es solo y exclusivamente a través de las cotizaciones.
podemos hacerlo y sanearlo y complementarlo a través de otras fuentes de financiación. Por ejemplo, el impuesto. He dicho la Coca-Cola, porque, bueno, le puedo poner el alcohol o puedo poner el tabaco a través de ese sistema, para hacerlo más contributivo. Bueno, pensiones mínimas y no contributivas. He dicho anteriormente que aquellas personas que durante su carrera laboral no han completado el periodo de cotización mínimo para acceder y reúnen los requisitos para acceder a las prestaciones, el Estado puede reconocerle una pensión no contributiva. Una pensión no contributiva de la Seguridad Social, que bueno, pues es una cuantía, como aparece en la pantalla, mínima. Es una cuantía mínima de la pensión no contributiva. Y además es una pensión no contributiva sometida a criterios de asistencialismo. ¿Y qué digo con criterios de asistencialismo? Que aquellas personas que reciben una pensión no contributiva y reciben rentas de cualquier naturaleza, si en cómputo anual superan los ingresos mínimos de la pensión no contributiva, el Estado, bueno, el órgano resolutorio, le quita la pensión durante los meses o el tiempo correspondiente a esos ingresos. Frente a las pensiones contributivas, con independencia de los ingresos o de la naturaleza de los ingresos, mobiliarios, inmobiliarios, la Seguridad Social no tiene ese elemento asistencialismo o de cómputo de los ingresos cuando se tratan de pensiones contributivas de la Seguridad Social. Hay una diferenciación muy importante. El elemento asistencialista de cómputo de todos los ingresos, imaginaros una persona que recibe una pensión no contributiva de jubilación y ha heredado una huerta. Y con la huerta pues vende unas aceitunas. Pues esas aceitunas, lógicamente, se computan como ingresos. Y si se computan con la pensión y se excede de la cuantía mínima, pues será penalizado esa persona que recibe tendrá que devolver el exceso de ese ingreso mínimo. Bien, de esta forma, bueno, lo que quiero señalar es la importancia del sistema de reparto, que garantiza unos mínimos. Lógicamente, todos los que estáis aquí, que cobréis pensión de jubilación, no querréis cobrar más. No estaréis contentos con la jubilación que tenéis. Pero retrotraer a vuestros padres. Esas cuantías eran muy inferiores y esas carreras profesionales eran muy inferiores. El sistema público de pensiones es progresivo y el sistema además, bueno, pues a través del Pacto de Toledo están en constantes reformas de la Seguridad Social. Fijaros si está en constantes reformas de la Seguridad Social que todavía no se ha aplicado definitivamente la última reforma de Seguridad Social, donde señala que la edad de jubilación será de 67 años. Hasta el 2027 no va a entrar en vigor la jubilación a los 67 años. Este año, en el 2026, ¿quién se puede jubilar? Bueno, pues este año, en el 2026, se pueden jubilar aquellas personas que tengan 65 años, pero que hayan contribuido al sistema de cotización, al sistema de la Seguridad Social, 38 años y 3 meses. Se pueden jubilar. Aquellos que tengan menos de 38 y 6 meses se podrán jubilar con 66 y 10 meses. Es decir, la edad ordinaria va vinculada a través de el número de cotizaciones a la Seguridad Social. Régimen general. No estábamos hablando ni del régimen del mar, ni régimen del carbón, ni mucho menos de Muface. ¿Veis que es una edad elevada? Bueno, pues hay instituciones internacionales donde vienen a señalar que hay un elemento importante que es el envejecimiento activo y es también la perspectiva de vida. España es, junto con Japón y Suiza, fundamentalmente, los países que más crecimiento de la edad madura o del envejecimiento
o de la expectativa de vida, ¿no? Como suelen señalarse determinadas fuentes. Bien, ¿cuántos años recibirá una persona cuando la pensión hasta que se jubile? Desde que se jubile hasta que fallezca. Bueno, pues hay un estudio muy curioso donde viene a señalar que como la expectativa de vida de las mujeres en España es mayor que la de los hombres, la persona que se jubile, si es varón, cobrará 19,9 años la pensión. Mucho. Pero si la mujer es la que se jubila, cobrará 23,3 años la pensión. Son datos económicos que permiten abordar las pensiones desde una naturaleza como económica. Vamos a alargar la edad de jubilación para que las personas jubiladas mantengan su pensión el menos tiempo, porque ¿eso qué va a significar? Menos gasto. Pero yo pregunto, ¿las pensiones se debe de contribuir a la naturaleza jurídica exclusiva del gasto? ¿O las pensiones deben de contribuirse a la naturaleza jurídica del derecho? ¿Es un derecho o es un gasto? Bueno, es un derecho y habrá que fortalecer el gasto no solamente por la vía de los gastos, sino también por la vía de los ingresos. Fortalezcamos no solamente por cotizaciones, sino por la vía impositiva para garantizar las pensiones. Pensiones, que es un derecho reconocido en la Constitución, es un principio rector de la política social económica del artículo 41. Y eso es un elemento también muy determinante. Pero claro, aquí entra en valor pues, las compañías aseguradoras, los bancos, que no tienen tajada de la gestión de las pensiones en España ni en otros países, porque se gestiona públicamente. Si eliminamos o debilitamos el sistema de reparto a través de pensiones mínimas, ¿qué estamos favoreciendo en la población? Pues la capacidad de que todos los meses hagan un esfuerzo a esas personas para contribuir a través de ¿qué? De un plan de pensiones. Y ese es el elemento importante. Si se nos genera un problema, genera una insolvencia económica, entre comillas, las pensiones, va a generar el miedo en la población. Y aquellas personas que quieran jubilarse porque llega la edad, va a decir, es que no me va a quedar nada, ¿cómo voy a vivir? Pues me genero un fondo de pensiones. Pero esto es un sistema de ahorro capitalista individualizado. No es solidario ni es universal. Eso no es seguridad social. Pero favorecemos esa ruptura de ese optimismo, permítanme la idea, ¿no?, de rebajar pues, la garantía de esos derechos de las pensiones. Desde luego las pensiones no son un plan individual de ahorro. Es que cotiza toda la vida y me ha quedado la máxima pensión. Bueno, eso está muy bien que se diga en ámbito familiar o muy restringido, pero eso no es así. Te queda la máxima pensión porque se te ha aplicado una legislación en el momento del hecho causante, se ha computado toda tu carrera laboral y a través de esos periodos, pues a través de esas reformas laborales y de seguridad social, te ha correspondido X. Y bueno, todavía, como les he señalado, hasta el 2027 no se va a avanzar, no se va a aplicar definitivamente la edad máxima de jubilación en España, será los 67. Y pueden decir, es poquita, vamos a Francia, 62 o 64. Ha habido mucha contestación en Francia con las pensiones, muchísima violencia ha habido en meses anteriores, incluso en años anteriores, y bueno, pues se ha dejado un impasse de no tocar la legislación de seguridad social hasta el 2028. Pero bueno, nosotros estamos en los países de la Unión Europea medios. Y hay otro elemento adicional, es que España dedica muchísimo Producto Interior Bruto a sus pensiones. Yo traigo aquí una cifra. El 11,5% del Producto Interior Bruto. Miren ustedes, hace 50 años España dedicaba a las pensiones solamente el 3%. Ahora nuestro Producto Interior Bruto es elevadísimo en relación con hace 50 años, pero la calidad de vida de las personas no es mejor que hace 50 años. ¿Qué se ha producido? Pues una mejora de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras en este país.
las reformas laborales, se ha producido también incrementos importantes en la productividad. La economía en España va bien, por mucho que algunos ámbitos, bueno, pues, opiniones políticas digan que va mal. ¿Saben ustedes cuánto dedican Francia al pago de pensiones? El 14% del Producto Interior Bruto. Italia, el 16% del Producto Interior Bruto. Es decir, no estamos en un gasto excesivo. No estamos en un gasto excesivo para seguir garantizando esa contribución a la mejora de las pensiones. Yo soy una firme defensora de que las pensiones se tienen que actualizar con el índice de precios al consumo, porque es la única manera de garantizar el poder adquisitivo de nuestros mayores y de todas las personas que en situación de necesidad, pues necesitan esas prestaciones correspondientes. Bien, ¿qué ocurre? Pues que hay ámbitos y sectores donde en sociedades, pues más liberales, más conservadoras, lo que vienen a pensar es que el elemento de solidaridad no lo comprenden. ¿Por qué tengo yo que pagar la pensión? De todos. Yo cotizo, es mío. Y lo que cotice, pues lo quiero recibir. Pero eso no es seguridad social. El elemento de solidaridad es el que perpetúa generaciones, intergeneraciones, donde las cotizaciones de ahora es las pensiones de presentes. Y eso es la idea de seguridad social. En momentos de crisis económica, puedo decirles una pregunta, ¿se resiente la caja única de la seguridad social? Claro. Pero en momentos de crisis económica, ¿quiénes han fortalecido los hogares familiares con alto nivel de desempleo? De los hijos y las hijas en este país, los abuelos, los pensionistas, que recibiendo las pensiones han contribuido al mantenimiento de esas unidades familiares, donde había miembros, 1, 2, 3 o 4 miembros de la unidad familiar en paro. Y eso lo hemos vivido en épocas anteriores. Por tanto, es una garantía, es un pilar fundamental del estado de bienestar social tener unas pensiones sanas. ¿Hay amenazas discursivas respecto a las pensiones como derecho? Bueno, claro que las hay. Escuchamos mensajes donde vienen a decir, esto es insostenible, las pensiones públicas son inviables, cada vez hay más mayores. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida se ha incrementado, la dieta mediterránea y muchos otros factores, pero eso es un elemento positivo. Dentro de ese elemento positivo, la Unión Europea ha planteado un plan de envejecimiento activo. ¿Y cómo ha trasladado ese plan de la Unión Europea de envejecimiento activo? Bueno, pues estableciendo una panoplia de pensiones de jubilación. Ahora no hay una única pensión de jubilación, hay muchas. Pensión de jubilación flexible, pensión de jubilación parcial, pensión de jubilación anticipada, pensión de jubilación compatible con el trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, no puedo hablar de una única pensión, sino de un conjunto de pensiones. Claro, si nos vamos al ámbito de la función pública, pueden decir, yo conozco un magistrado o un médico que hasta que no llega a los 70 años no se jubila. Claro, porque forma parte de un régimen específico, de un colectivo específico, donde jueces, fiscales, magistrados, notarios, registradores de la propiedad se pueden jubilar a los 72 años. Claro, pero no es lo mismo esa pertenencia a ese grupo profesional, a esa clase social, a ese colectivo que ha percibido durante mucho tiempo ingresos por encima de la media, que se jubile a los 72. Vamos a pedirle a un fontanero que se jubile con 72 o a un albañil que se jubile con 72. No se puede equiparar. Por tanto, también el ámbito de la expectativa de vida no se puede generalizar a través de colectivos generalizados. Hay que establecer pautas determinadas. Es verdad, aquí habrá alguien que le guste los toros. Los toreros se pueden jubilar con una edad muy adelantada, a la edad de jubilación que estamos hablando, lógicamente. ¿Por qué? Porque nadie piensa que un torero puede estar en el ruedo con 70 años o con 67. ¿Por qué? Porque pone en riesgo su vida. O, por ejemplo, los futbolistas o los bomberos. Es decir, hay un marco regulador en torno a las edades y de las jubilaciones que está específicamente a través de ¿qué? Pues de la penosidad,
de la insalubridad, de todos los peligros que encierra el desempeño de una profesión. Por eso no podemos generalizar. Es verdad que existen elementos, y voy a ir finalizando, es verdad que existen elementos catastrofistas. Y yo quiero mantener que mi idea ha sido abordar con optimismo la garantía institucional del sistema público de pensiones que viene reconocido en el artículo 41 sin desconocer los problemas económicos y financieros que ahora mismo tiene el sistema público de seguridad social. Pero voy a el argumento catastrofista, donde bueno, pues hemos leído muchos comentarios, no hay dinero, el sistema se hunde, cuando llegue la edad de jubilación no voy a cobrar, no va a haber pensión para mí, etc. Son ideas catastrofistas y además sin sentido. ¿Por qué sin sentido? Porque en principal voy a señalarles 4 argumentos para contrarrestar estas teorías catastrofistas. El primero de ellos, es verdad que cada vez se nacen menos personas y es verdad que cada vez hay más mayores, pero ese elemento no es un elemento negativo para evitar o para favorecer la reducción o marcos legislativos drásticos que aminoren las pensiones. No, todo lo contrario. Habrá más personas mayores y menos personas en edad de trabajar. Pero tendremos que establecer otros mecanismos de financiación por la vía de impuestos. Repito, por la vía de impuestos. En muchos ámbitos lo que se aborda no es una imposición progresiva de quien más tiene más aporte, sino que en muchos ámbitos liberales lo que se está abordando es hay que rebajar los impuestos. Si en el país se rebajan los impuestos, se debilita el sistema del estado de bienestar. Esa es mi opinión. En segundo lugar, el desempleo y la precariedad. Cuando hay cuotas elevadas de desempleo y cuotas elevadas de precariedad, hay menos cotizantes y menos ingresos. Sin embargo, ese panorama no se produce en la actualidad. Hemos visto las cifras, en el portal de la Seguridad Social están las últimas cifras de cotizantes. Bueno, a veces también hay otro dato, la incorporación tardía de nuestros jóvenes al mercado laboral. Cuanto más se tarda en incorporarse al mercado laboral, más se tarda en cotización, ¿no? Bueno, esas carreras cortas también van a tener un efecto, que se va a alargar la edad de jubilación hasta tanto en cuanto se computen los periodos mínimos de jubilación. Y luego el aumento de la esperanza de vida creo que es un elemento muy positivo. Creo que es un elemento muy positivo el aumento de la esperanza de vida, pero determinados estudios financieros, sobre todo de entidades bancarias y sobre todo del Fondo Monetario Internacional, vienen a señalar que cómo una persona mayor puede estar cobrando 19 años y 500 días, ¿no? En la canción de Sabina. Bueno, pues me lo acabo de señalar, o 23 años en el caso de las mujeres. Bueno, eso no es un elemento... Es un elemento catastrofista, pero que no, desde luego no puede implicar, desde luego, privatizar total o parcialmente el sistema público de pensiones. Bueno, pues señalar también que quien gana con el miedo es la población, es la ciudadanía. Y por eso tenemos que formarnos e informarnos sobre nuestro sistema de la seguridad social. Y desde luego creo que bueno, pues no se trata de negar que existen importantes elementos a mejorar, pero también importantes retos. Y es que debemos de pensar que la concienciación social de que tenemos un sistema público de seguridad social de los mejores de la Unión Europea, fundamentalmente, por ejemplo, en el ámbito del reconocimiento de prestaciones en la asistencia sanitaria, bueno, pues yo creo que es muy rentable de elevar, ¿no?, a un pilar fundamental de la seguridad social. Les he dicho, además, les he puesto el ejemplo de si en España era elevada la edad de jubilación. Vamos a pensar ya que estamos en el 2027, 67 años. Bueno, piensen ustedes que hay otros países de la Unión Europea donde se siguen jubilando a los 64, a los 65 años. El incremento a los 67 años no es baladí. Por tanto, creo que es un elemento también a tener en cuenta porque, bueno, pues también llegar a la edad de jubilación con un condicionante
físico, psíquico, óptimo es también importante. Y llegar a los 67 años, no todas las personas que llegan a los 67 años llegan en los mismos términos, porque depende del nivel educativo, depende del trabajo desarrollado, depende también de si es hombre o es mujer y desde luego, bueno, pues jubilarse con 70 años solamente lo pueden realizar hoy por hoy determinados colectivos. Hay un borrador de ley de la función pública donde determinadas profesiones, como por ejemplo los catedráticos o los titulares de universidad, podremos jubilarnos, si ve la luz esta reforma de la función pública, a los 72 años, con lo cual nos va a asimilar a jueces, a magistrados, a médicos, a registradores de la propiedad, etc. Vamos avanzando en ese envejecimiento activo, en esa ampliación de la edad de jubilación hacia los 70, 72, pero no de forma discriminada, porque está en función pues, de componentes físicos y sobre todo del ámbito colectivo al que se pertenece. También, bueno, pues cómo se puede resolver las bajas cifras de natalidad, pues apostando también por políticas que favorezcan el incremento del nacimiento, ¿no? Y esto también, pues, hoy por hoy pasa por el sostenimiento de los índices de natalidad de las madres inmigrantes en nuestro país. Y creo que eso también es un elemento importante a tener en consideración. La idea de recortar las pensiones, la idea de incrementar los requisitos para acceder a las pensiones, yo creo que eso no tiene ninguna cabida en la continuidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones y creo que el saneamiento de las arcas públicas de la seguridad social deben ir por otros ámbitos, ¿no? Sobre todo, mi opinión es por el ámbito de la reforma fiscal. Y bueno, pues yo creo que el discurso correcto en materia de pensiones es el que debe preocuparnos más los ingresos que los gastos. Pero para los economistas o para los especialistas en la viabilidad económica de las pensiones siempre se centran en la naturaleza de los gastos. Si nos centramos en la naturaleza de los gastos, ustedes en sus unidades familiares, cuando realizan gastos excesivos, ¿qué hacen? Intentar recortar el gasto, ¿no? Aminorar. Y claro, pues eso tiene consecuencias importantes. Rebaja de la cuantía de las pensiones, incremento de los requisitos para acceder a las pensiones y eso provoca, bueno, pues provoca desde mi punto de vista un debilitamiento del pilar de bienestar social y sobre todo un debilitamiento de la solidaridad intergeneracional y sobre todo del carácter universal de las prestaciones de seguridad social. ¿Qué pueden decir? ¿Y qué soluciones aportaría usted para contrarrestar? Pues me pongo, hago de abogado del diablo porque imagino que algunas intervenciones suyas vendrán orientadas por los gastos, ¿no? Porque ya me ha pasado en algunas intervenciones. Yo creo que hay que aumentar gradualmente el esfuerzo fiscal. Sé que no está de moda, pero yo soy una defensora de los impuestos, especialmente para las rentas altas y sobre todo para las figuras patrimoniales, ¿no? Los impuestos son los que desarrollan el sistema de bienestar de un país. En segundo lugar, reforzar la verdadera lucha contra el fraude fiscal. Creo que es una asignatura pendiente e importante para, bueno, pues, sacar a la luz todas esas bolsas de fraude. Revisar los beneficios fiscales que tienen las grandes empresas o las grandes compañías en materia de deducciones a las cotizaciones a la seguridad social, porque eso sería otro tema de conversación con ustedes, cuáles son las bonificaciones y cuáles son las subvenciones a las cuotas de la seguridad social y desde luego yo creo que hoy por hoy hay un margen político y económico para al menos continuar con el sistema público de seguridad social que tenemos. No digo ya para reforzar el sistema público y sobre todo priorizarlo. Y sobre todo concienciar, formar, informar a la ciudadanía de que la seguridad social es
un pilar de bienestar y es un pilar solidario que permite que ante situaciones de necesidad la ciudadanía tenga una renta garantizada o una pensión garantizada si tenemos en cuenta la variedad entre prestación y pensión. Hay otras asignaturas muy pendientes. Miren, hay que reformar las pensiones de orfandad. Una familia con niños pequeños, cuando fallece uno de los cónyuges, no le viene a garantizar la pensión de orfandad el salario que deja de cobrar esa unidad familiar. Tenemos las pensiones de orfandad más bajas de la Unión Europea. La máxima pensión de orfandad está en torno a los 300 euros por niño. Es verdad que se ha incrementado la edad de cobrar la pensión de orfandad o prestación de orfandad hasta que finalice sus estudios. Se ha mejorado, ¿no?, sus estudios universitarios. Antiguamente, el huérfano, cuando cumplía los 18 años, trabajara o estudiara en la universidad, la Seguridad Social le extinguía su pensión de orfandad. Bien, se ha mejorado, pero creo que se debe de plantear un estudio y un análisis importante de la pensión de orfandad y también de la viudedad. La viudedad es una de las pensiones compatibles con cualquier otra prestación, con incapacidad permanente, con jubilación, etc. Las pensiones de viudedad para mí son muy bajas en cuantía, lo he dicho anteriormente, para los viudos, porque forma parte del análisis de las cotizaciones de las mujeres que fallecen. Pero la pensión de viudedad por cargas familiares es la verdadera pensión. ¿Qué digo cuando son cargas familiares, pensión de viudedad? La viuda no trabaja. Es un hogar familiar donde el portador de los ingresos de la unidad familiar ha fallecido. Y esa pensión no contribuye a paliar, a cambiar los ingresos que tenía del trabajador fallecido. Creo que es una verdadera justicia. Y sobre todo, en España hay un estudio que se hizo en su momento y está en un cajón guardado. Las mujeres que han nacido con posterioridad al 1 de enero del 67, es decir, las que tienen ahora 59 años, hay un porcentaje altísimo, que no recuerdo y no lo voy a señalar para no equivocarme, que son activas. Es decir, están cotizando y que tendrán su pensión de jubilación. Por tanto, yo creo que esa pensión de viudedad debe de modificarse y de mejorarse económicamente, tanto en cuantía como en sus requisitos, para aquellos hogares familiares donde verdaderamente el fallecimiento de la persona, de la trabajadora o trabajador, bueno, pues provoca desde luego una importante situación de necesidad. Una importante situación de necesidad. Aquel médico que fallece genera pensión de viudedad. Pero si su cónyuge es médico, bueno, pues la verdad es que la pensión de viudedad que va a cobrar no le va a suponer en modo alguno la continuidad de la unidad familiar o de los gastos de la unidad familiar, porque el que la recibe tiene unas rentas por encima de los 3.000 euros. Sin embargo, en aquellas unidades familiares donde no trabaja el superviviente del hogar familiar, recibir una pensión de viudedad en torno a 500 o 600 euros sí que rentabiliza un cambio importante dentro del ámbito legislativo y económico para incrementar al menos los ingresos que tenía el propio trabajador o trabajadora fallecido. Eso es lo que quiero señalar también. Y por último, pues sí que quiero reconocer que la seguridad social tiene una dimensión cívica y, como al principio yo hablaba, es un derecho que desde luego implica preservarlo y sobre todo un derecho que depende de muchas causas y de muchas cosas. Es un derecho que está muy vinculado, desgraciadamente, con las situaciones de crisis o con las situaciones de solvencia económica de un país. Pero lo que no debemos de olvidar es que las políticas públicas en el ámbito de la seguridad social tienen que revitalizar permanentemente el concepto de universalidad, el concepto de solidaridad, el concepto de suficiencia y el concepto de equidad intergeneracional. Sin estos conceptos, desde luego, lo que vamos a ir evolucionando va a ser a una
privatización, de hecho, no de derecho, de un sistema público de pensiones donde se genera en las personas, en los ciudadanos, el temor a que cuando se jubilen, si no cobran una pensión, tienen ahí unos ahorros a través del plan, el plan privado de capitalización, que en modo alguno es seguridad social. Esta tarea cívica, pues desde luego es doble, en este tipo de foros es muy importante para abordarlo, ¿no? Y sobre todo, no se trata de que la seguridad social, que yo lo he leído, enfrente a jóvenes con mayores, ¿no? Recordar que este conflicto en modo alguno es real, no lo podemos asumir como un problema. No es un problema generacional, sino que es un modelo de sociedad a la cual, bueno, pues los pensionistas de hoy cobran sus pensiones a través de las cotizaciones. Y nada más, el tono optimista con el que yo quería abordar no significa, lógicamente, que niegue los problemas o niegue la confianza a que nuestra capacidad colectiva y política nos sirva para afrontar los retos de la seguridad social en el propio siglo XXI. Y nada más, muchas gracias por la atención y quedo a su disposición para cualquier consulta, pregunta o argumentación. Vamos con el turno de preguntas, van levantando la mano y me voy acercando. Sí, gracias por su exposición, que además optimista, ha dicho. Sí. Usted ve un futuro, en fin, halagüeño para el tema de las pensiones y demás. Yo quería referirme a un punto que usted ya ha tocado, pero quería hacer alguna reflexión al respecto. Efectivamente, llama mucho la atención que teniendo 22 millones y pico de cotizantes, de lo cual se ufana mucho el actual gobierno, pero es verdad, los tenemos, no puedan subvenir al pago de 9,5 millones de pensionistas. Evidentemente, ¿qué pasa? Que el resto, el complemento, primero lo sacamos de una hucha, que supongo que la hucha ya no debe haber dinero, y luego lo estamos complementando, pues lógicamente, vía impuestos. Pero claro, y esto para mantener pues el IPC de las pensiones, pagar las no contributivas, en fin, todo esto. Todo eso está muy bien, ¿no? Pero claro, ¿por qué 22 millones de cotizantes no pueden sostener a 9,5 millones de pensionistas? Pues por una razón, porque los sueldos son bajos y las cotizaciones, pues consiguientemente también son bajas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como eso se complementa con el tema de impositivo, resulta que, lógicamente, hay que complementar vía impositiva los recursos del Estado para atender a las pensiones. Con lo cual, estamos aumentando los impuestos sobre las clases medias, que somos los que pagamos los impuestos, en definitiva. Quiere decirse que de alguna forma, y tenemos una fiscalidad confiscatoria, ha habido algún conferenciante que lo ha sacado a relación aquí, ¿no? Entonces, quiere decir, para mantener la viabilidad de las pensiones, el IPC y demás, aumentamos impuestos porque los cotizantes no llegan, con lo cual nos estamos engañando a nosotros mismos. Es decir, estamos manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones, pero estamos encareciendo la fiscalidad, con lo cual, repito, me parece que nos engañamos. Me gustaría saber su opinión al respecto y, lógicamente, que me corrija en lo que no esté de acuerdo. Muchas gracias por su intervención. No he dicho eso. Yo lo que he venido a señalar es que las pensiones ahora mismo se financian solo y exclusivamente con las cotizaciones y que se podía mejorar el sistema de financiación o el déficit a través de otras fuentes de financiación que no están excluidas, como son la vía de los impuestos. Pero hoy por hoy la vía de los impuestos no está vinculada al pago de las pensiones. ¿Qué ocurre? Pues que hay dos cuestiones. Primero, hay pensionistas que cobran más de una pensión. Vamos a ver. Y es compatible, porque lo dice la ley. Y luego hay un factor elemental. El envejecimiento de la población conlleva que cada vez haya más pensionistas. Estamos hablando siempre de la pensión de jubilación y no es correcto, porque junto a la pensión de jubilación existen otras prestaciones que también. Hay un elemento adicional. Cualquier situación de necesidad conlleva un gasto y esas situaciones de necesidad en las últimas décadas
se han aumentado. Se han aumentado. Y ante situaciones de necesidad como es el cuidado de un menor, de un trabajador, o el cuidado de un menor de una trabajadora, o el riesgo durante el embarazo, o el ingreso mínimo vital, etcétera, pues lógicamente esa protección conlleva aumento de gasto. Pero de momento las únicas prestaciones que se consiguen a través de una ley anual presupuestaria, que todavía, bueno, pues no tenemos ley de presupuestos en el año 2026, son las pensiones no contributivas. Pero las pensiones contributivas son mínimas en relación con las pensiones contributivas. ¿Vale? No sé si le... Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Con las cotizaciones actuales pagamos las pensiones. Muy buena pregunta. Lo único que le voy a señalar es que en el 2011 teníamos un déficit de más de 11.000 millones de euros y en el 2026, en marzo, el déficit de la Seguridad Social se ha rebajado, se ha quedado en 7.000 y pico mil millones de euros. Se está haciendo un esfuerzo importante en sanear la caja única de las pensiones de seguridad social. Mire un dato. En el año 2011 la caja única de seguridad social tenía superávit. En el año 2007 la caja única de la seguridad social tenía superávit. ¿Pero qué ha pasado? Que con los diferentes gobiernos se ha acudido a la caja única de la seguridad social para pagar salarios de los funcionarios de la seguridad social, pagas extraordinarias de la seguridad social. En algún momento se detrajo de la caja única de la seguridad social los alquileres de algunas sedes de la seguridad social de muchísimas provincias. Se ha detraído. Entonces, hay un importante esfuerzo por mejorar los ingresos, que yo creo que es el elemento. Los gastos se pueden mejorar, pero se pueden mejorar restrictivamente, que afecta a los pensionistas. Rebajemos las cuantías, no subamos las pensiones con el IPC y entonces los pensionistas pierden su poder adquisitivo, elevemos los requisitos de acceso a la prestación, elevemos la edad de jubilación, etcétera. Pero eso no creo que sea el argumento social cívico de hoy para mantener un sistema público de seguridad social que sea un pilar del estado de bienestar. Es decir, hay muchas cosas y fíjese si se protege el sistema público de la seguridad social y las pensiones, que específicamente en el año 1994 se creó el único pacto de Toledo que hay en el Congreso, Pacto de Toledo, donde todas las fuerzas políticas se unen para reforzar el sistema público de seguridad social. ¿Había alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, con todo respeto a su exposición, discrepo de muchas de las cosas que usted ha planteado. Coincido con el interviniente anterior en que la presión fiscal es excesiva para aumentarla todavía más. Y le voy a contar un caso que conozco de un familiar. Cobra una pensión por debajo de la pensión media y al revalorizarla ha ocurrido una cosa, que ha saltado el límite del IRPF y lo que han hecho es bajársela el doble de lo que se lo han revalorizado. Y luego otra cosa que quería plantear es una gran bolsa de personas de más de 60 años que nos dedicamos muchísimos años a cuidar familiares, que no hemos tenido la ocasión de realizar los trámites administrativos y no tenemos cotización. Hemos realizado un trabajo que contribuye al PIB y no está reconocido como trabajo y nos vemos abocados a cobrar 600 euros al mes. Muchas gracias. A ver, respecto a la primera pregunta no nos vamos a poner de acuerdo porque creo que lo que he dicho anteriormente es que cuando se complementa a mínimos las pensiones, porque no se llega al mínimo correspondiente, cualquier ingreso correspondiente de cualquier renta, pues no solamente salta, sino que se contribuye con el IRPF. Las pensiones no están exentas del IRPF, sería otro tema para marcar esa fiscalidad.
Y luego, en relación con la segunda pregunta, sí que estoy de acuerdo. Creo que hay una asignatura pendiente en la Unión Europea y es el reconocimiento del trabajo de cuidados. El reconocimiento del trabajo de cuidados de aquellas personas, mayoritariamente mujeres, que han dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus familiares. Y bueno, pues sí que hubo un reconocimiento a través de la ley de dependencia, que era la prestación del cuidador en el ámbito familiar, pero bueno, pues llegó determinado gobierno y bueno, aminoró la cuantía de la dedicación a la dependencia y eliminó pues ese reconocimiento de los cuidadores no profesionales en el ámbito familiar. Creo que es una asignatura pendiente en el sistema europeo, ¿no? Para contextualizarlo así. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más había? Buenas. Quería preguntarle qué riesgo puede ver los jóvenes que hoy están de alguna manera ayudando a pagar el tema de las pensiones del posible cambio que puede hacer el color político del gobierno en cada momento. Es decir, van a verse defraudados diciendo que estupendo, yo estaba ayudando a los mayores y ahora cuando me toca a mí ya no hay. Sí, es un riesgo doble. Por un lado, el desconocimiento que tienen los jóvenes de lo que es verdaderamente la seguridad social, porque en sociedades, bueno, pues individualistas y en sociedades sin formación de la cultura de lo que es la seguridad social, un joven de hoy, pues lo que dice es yo cotizo es mío, por eso lo voy a dar a otra persona, es que es mío. Es una fórmula de razonamiento casi cartesiano. Y por otro lado, bueno, pues está el elemento, como ha señalado usted, el riesgo de los jóvenes de pensar en la insolidaridad. ¿Por qué tengo yo que pagar las pensiones del futuro? ¿O por qué tengo yo que pagar las pensiones actuales de los pensionistas de ahora? Si yo estoy trabajando y estoy cotizando la seguridad social. Y además cada vez cotizo más, ¿no? Creo que es un elemento también cívico, es un elemento que hay que formar e informar a la ciudadanía de lo que es seguridad social, porque está calando mucho el discurso catastrofista, en el sentido siguiente: la seguridad social se va a acabar, hay mucho gasto, no me van a proteger, etcétera. Pero creo que el sistema de seguridad social hoy por hoy protege a los jóvenes y protege a los mayores. Y es un sistema solidario. Y esa solidaridad la tienen que aplicar y generar los propios jóvenes de hoy. Por supuesto. Por supuesto. ¿Habían por aquí más preguntas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, al igual que algunos compañeros, también tengo mis pequeñas diferencias. Usted ha dado unos datos interesados, diría yo, porque ha dicho usted que hoy tenemos 7.000 millones de déficit frente a los 10.000 millones que había en 2011. Ha obviado usted que, por ejemplo, en 2005 teníamos un superávit de 10.000 millones. Y tampoco nos ha dado el dato de cuál es la deuda actual de la Seguridad Social. Eso es importantísimo. Porque, claro, si ahora tenemos una deuda de 136.000 millones, quiere decirse que alguien nos está prestando ese dinero. Si mañana dice que ya no nos lo presta, nosotros podremos ser muy caritativos, pero si no nos prestan el dinero, no sé de dónde vamos a pagar las pensiones. Y usted dice, pues subimos los impuestos. Claro, si cogemos y subimos los impuestos, pues ya estamos viendo lo que está pasando con los youtubers. Aquel que gana mucho dinero y le cobran un 55%, se va a Andorra, donde paga un 10%. Con lo cual aquí nos quedamos los que no podemos irnos y los que tenemos que seguir pagando. Porque usted dice, las grandes fortunas o las grandes... Mire, eso para mí es una gran mentira. Las grandes fortunas no van a pagar la deuda pública. Las grandes fortunas cobran de la deuda pública. Porque las grandes fortunas son las que invierten su dinero en deuda pública y, por tanto, cobran intereses de la deuda pública. Los pobres no pagan deuda pública, porque, o sea, no pagan impuestos si no tienen dinero. Los que pagamos la deuda pública somos la clase media. La deuda pública la paga el Estado. No, la paga el Estado. La paga el Estado. Es un componente, señora. Su argumentación es un discurso ideológico. No. Y yo no he analizado los datos de las grandes fortunas, no he referido, porque tampoco he referido a el dato macroeconómico de la deuda pública. Porque la deuda pública no solamente está lo de los gastos de seguridad social.
hay muchos más gastos. Y si hablamos de los gastos, ustedes lo que tienen que traer aquí no es a un jurista, tienen que traer a un economista, Pero la deuda como ya le he pública señalado. No, es un elemento ideológico el que usted plantea, No ha sido donde ideológico, viene a es- señalar yo- usted yo- que las grandes fortunas en este país son las que están sosteniendo al estado de bienestar. Vamos a ver. Eso es poco solidario con la Yo no población. hablo de solidaridad, con yo la hablo de pero- realidad. No, pero es que la realidad no es seguridad social. Si es que La yo no- solidaridad es seguridad social. Espera un momento. Yo le estoy hablando de la realidad. Y la realidad Pero es yo- que la financiación de la seguridad social viene vía el Estado, impuestos generales del Estado. Entonces, quien deje de pagarnos dinero, tanto a unos como a otros, no nos va a llegar el dinero. O sea, por eso hay que ver el tema del gasto, que es lo que no estamos viendo y lo que no se ha aportado aquí. Bueno, como se ha alargado, cogiendo tu anzuelo, que ha sido muy importante, decide y vota, y votamos y pensamos si estamos informados y formados. Entonces, vamos a ver, el interviniente anterior y los anteriores han dicho una cosa que es fundamental. Podremos creer en la poesía y en los cuentos. A los juristas nos molestan los economistas, pero en este país hay una amenaza seria sobre el sistema de pensiones si no tenemos una financiación adecuada. Y cada vez es más importante y hay transferencias del Estado a la Caja de la Seguridad Social porque las cuotas no son suficientes. Y hay que decir otra verdad. Tú hablabas de que se ha ampliado el estado de bienestar, por supuesto, y bueno para todos, pero eso se necesita dinero. Y esa ampliación del bienestar ha supuesto que en una caja única que yo vine a hacer, siendo discípula de Montoya Mergar y Alonso Lea, como caja única y financiada exclusivamente por los trabajadores en sus distintos regímenes, ahí hemos metido gastos de personas que no aportan. Es decir, si tenemos más gastos y mantenemos las cuotas, algo habrá que hacer. El déficit no viene solamente porque vivamos más, eso es mentira. Efectivamente, se hace más largo, pero hemos metido condiciones en la caja única que antes no soportaba. Y otra amenaza importante, y lo aprendí cuando estudiaba Derecho, y lo estoy viendo. Mi maestro Fuentes Quintana, lo primero que nos enseñó en las clases de doctorado fue: el día que vean ustedes amenazas sobre la caja única, salgan corriendo. Y Fuentes Quintana no era cualquiera, ni tampoco político, María José. Era economista y le preocupaba el estado del bienestar. Y eso es cierto, y tenemos que decir la verdad. Vamos a ver. Hay amenazas serias. Mi argumentación ha sido muy jurídica y muy garantista. He señalado que no era optimista, pero no desconocía los problemas. Ahora bien, ¿ustedes creen que por un problema económico se van a dejar de pagar las pensiones en España? No, no. Porque está reconocida constitucionalmente. Y el sistema público de seguridad social no solamente goza de buena salud, sino que se ha convertido en una verdadera garantía en situaciones de necesidad y cada vez mayores. En la última prestación reconocida, a algunos no les gusta que hable de ella, es el ingreso mínimo vital. Y por tanto, créanme, el sistema público de pensiones en España está garantizado. Cuelga decir cualquier elemento vinculado con teorías neoliberales o neofascistas. Y con esto termino. Muchas gracias. María José, muchísimas gracias. Quiero aclarar por las dudas que han surgido por aquí que tenemos un tiempo limitado de conferencia. Es imposible que María José pueda dar todos los datos de los últimos años, los datos actuales. No se obvia ningún dato a propósito, simplemente se tiene que acortar porque si no sería imposible y a las 8 la Diputación cierra. María José, muchas gracias, muchísimas gracias, porque conferencias como esta
son muy necesarias para que podamos entender cómo funciona nuestra seguridad social y nuestro sistema de pensiones, y creo que nos vamos con muchos conceptos que no entendíamos y que nos vamos con ellos más claro, y que es muy importante para asimilarlos y para entender cómo funciona ese sistema del que hemos hablado. Le voy a pedir a nuestro presidente Juanjo que nos acompañe, porque queremos agradecerle con un pequeño detalle su participación en este ciclo de conferencias de ALUEX. La próxima semana regresaremos con una nueva conferencia y será para hablar de historia sobre los órganos históricos de la provincia de Albacete. El órgano histórico de Lezuza, un ejemplo de recuperación del patrimonio histórico-cultural, y será de la mano de José Ángel Munera Martínez. Gracias por su compañía y buenas noches.